Estamos de regreso en ese espacio de sociedad y seguridad social. En este momento es el momento en que yo me regocijo porque vamos a comenzar el tema central que tenemos en el día de hoy. Nosotros tenemos invitado que para mí es un honor que esté con nosotros en este momento. Y es que nosotros en esta semana estuvimos celebrando el 16 justamente de este mes de julio, estuvimos celebrando los 10 años del Servicio Nacional de Salud. Si tenemos un pequeño cortecito ahí que le robamos de las redes a nuestro Servicio Nacional de Salud, vamos a ver. Sí, yo lo estoy pidiendo. Hace una década nació una visión, un sistema de salud pública moderno, accesible y humano. Hoy celebramos 10 años de compromiso, esfuerzo y entrega total. Bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, desde el 2020 a la actualidad, el SNS existe. Sigue a ese comentario, por favor. Yo quiero la foto que yo le envié a nuestro director. Estamos en el aire. Hay una foto, claro, la foto que nuestro director, si nos puede subir ahí. Nosotros, esos 10 años del Servicio Nacional de Salud, hemos tenido 3 directores. Pues nosotros tenemos en el día de hoy uno de ellos, y es el doctor Nelson Rodríguez Moreno, quien fue el director del Servicio Nacional de Salud en el periodo 2016-2020. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Ya el Servicio Nacional de Salud ha tenido 4 directores ejecutivos, porque el primero fue el doctor Ramón Alvarado, al cual yo sustituí. Posteriormente fue Chanel Rosa y actualmente el doctor Mario Lama, es decir, que van 4. Sí, es cierto. Después que usted estuvo Chanel Rosa, ¿verdad? Sí, usted claro. Usted primero que Chanel, porque ya para la pandemia Chanel me sustituyó a mí. Exacto, Chanel le sustituyó a usted. Ya cuando vino la pandemia era Chanel el que estuvo. Claro, porque yo renuncié en febrero del 2018. Ok. Usted sabe, doctor, que yo quise hicimos el equipo de Sociedad de Seguridad Social, extenderle la invitación para que usted participara en el día de hoy, porque estuvimos viendo en esta semana esta conmemoración de esos 10 años en el Servicio Nacional de Salud. Y es importante que usted, que tuvo tanto tiempo y que le tocó básicamente la parte inicial, porque si bien es cierto que tuvimos un director en el que estuvo en unos 8 o 10 meses en la posición, fue como algo de transición. La ejecución real de lo que es el Servicio Nacional de Salud, entiendo yo la tuvo usted. ¿Cómo valora usted eso que tiene hoy día el Servicio Nacional de Salud? Bueno, yo pienso que sobre todo que en el Servicio Nacional de Salud no se ha llegado a concretizar lo que debería ser realmente el Servicio Nacional de Salud. Ustedes recuerdan que el Servicio Nacional de Salud surge por un mandato de una ley que tenía como finalidad separar las diferentes funciones que tenía el sistema de salud. Por un lado, mantener la rectoría y todo lo que tiene que ver con regulación, supervisión, pues programas prioritarios de salud pública, lo que es la vigilancia epidemiológica, la participación comunitaria, esas cosas en el ámbito del Ministerio de Salud. Y por otro lado, se separaba la competencia de proveer servicios de salud, que lo tenía también el ministerio, es decir, el ministerio administraba y gestionaba los hospitales públicos en la República Dominicana. Entonces, esas funciones, digamos que de una u otra manera, impedían que el Ministerio de Salud Pública pues
cumpliera con lo que son las llamadas funciones esenciales de un Ministerio de Salud Pública. Entonces, todo lo que es proveer, es decir, dar asistencia médica de manera individual a través de los centros de salud, entonces público, recaía sobre el Servicio Nacional de Salud. Ahora, eso era de una u otra manera un paso transitorio. Realmente el Servicio Nacional de Salud, su verdadera competencia era pues propiciar la competencia en términos de gestión técnica, administrativa y financiera a los servicios regionales de salud, para que esos servicios regionales de salud, digamos que posteriormente operaran de una manera descentralizada, incluso hasta llegar a la autonomía. Ahora, ¿qué resulta? Que el Servicio Nacional de Salud lo que ha hecho es reeditar lo que hacía el Ministerio de Salud. Es decir, que ahora pues prácticamente se gerencian todos los servicios a partir del Servicio Nacional de Salud. Es decir, que ese proceso de conferir esas competencias a los servicios regionales de salud, pues de manera lamentablemente quedó estanca, y hoy en día pues el Servicio Nacional de Salud hace exclusivamente lo que hacía el Ministerio de Salud antes. Es decir, que cambiamos del Ministerio de Salud a una entidad que pues hace lo mismo y que tiene que ver pues con las contrataciones, con la designación de directores, de administradores, con la contratación de los médicos, con la asignación de presupuesto, en fin, es decir, desde el propio Servicio Nacional de Salud prácticamente se gestiona los otros hospitales a partir de delegaciones en unas direcciones que están en los hospitales. Y asimismo, por ejemplo, pues también lo que sería el primer nivel de atención que tenemos, con todas sus precariedades. De modo que desde ese punto de vista, yo pienso que el Servicio Nacional de Salud es poco lo que ha avanzado. Y además, que sigue todavía con un problema que incluso cuando yo era incumbente del Servicio Nacional de Salud, siempre resaltaba, y era la necesidad de la despolitización desde el punto de vista partidario del sistema de salud en la República Dominicana, lo que se convierte, digamos, en un obstáculo para el desarrollo eficiente del sistema de salud que tenemos hoy, sobre todo en el ámbito público. De modo que en ese sentido, pues, a mí me parece que se ha avanzado muy poco y nos hemos quedado, pues, haciendo en una larga transición, que haciendo más de lo mismo. Es decir, no ha habido cambio en esa, digamos, cultura política que tenemos en el sistema de salud, y la cual, pues, es un valladar para seguir avanzando, y eso interviene el que pudiéramos tener nosotros gerente competente en las instituciones, donde prime la meritocracia, sino que se siguen pues nombrando todo lo que tiene que ver con la parte gerencial y administrativa de los centros de salud de manera, digamos, política, es decir, por mérito político y no por mérito académico o por su competencia en ese quehacer que es el tema de administrar y gestionar pues los hospitales. Y todo lo que tiene que ver con nombramiento, pues seguimos en la misma, es decir, se nombran. Fíjate que ustedes más nunca, después que salimos del Servicio Nacional de Salud, usted no ha vuelto a ver un concurso de médicos especialistas en ningún lado, sino que se nombran grado a grado, y lamentablemente en contubernio con el propio colegio médico que anteriormente demandaba los concursos, y que hoy usted no oye que demandan concursos porque ellos reciben una cuota de esos nombramientos para nombrar la gente que a ellos les interesa. En definitiva, ¿cuáles son los más afectados? Pues los profesionales del área de la salud, no solamente médica, sino aquella gente que no tiene el vínculo, que no tiene el padrinazgo, ya sea político o de cualquier otra índole, para ser nombrado. De modo que eso afecta considerablemente el desempeño del sistema de salud en lo que respecta al área de la provisión de servicios.
de atender a la salud de la gente y que pues de una u otra manera tiene que ver con la reducción importante de la demanda de servicios en los centros públicos, porque la gente, aún del subsidiado, se ha movido hacia clínicas privadas que toman el seguro subsidiado del Seguro Nacional de Salud. Doctor, usted ha hecho un recorrido por enumerando las fallas y el retardo que ha tenido el Servicio Nacional de Salud, que en la ley está establecido como para eficientizar y aumentar la calidad y la cantidad del servicio en el área que tenía que ver con el gobierno. Pero usted dice que está muy politizado, pero entonces, además de la politización, ¿qué usted cree que ha faltado? Porque las autoridades dirigen y no necesariamente tiene que ser para nombramientos que han hecho todos los partidos, así. ¿Qué otra cosa usted cree que ha faltado? No, claro, eso es importante resaltar que no es atribución exclusiva de este gobierno, sino en todos los gobiernos, y esa era parte de la queja que yo, aún estando en el sistema, pues vivía constantemente haciendo, que yo fui aún estando en las funciones, por lo cual a veces me decían, usted no le interesa mucho ese carguito, doctor, no, que las cosas hay que decirlas como son, y bueno, yo me caracterizaba y me caracterizo por eso. Pues otro obstáculo que ha tenido es un proceso increciendo de la privatización de los servicios de salud. Es decir, yo diría que de una u otra manera uno al final quizá llega a la conclusión de que existe un interés realmente de debilitar cada día más el tema de la red pública de servicios de salud, porque aquí pone que el financiamiento que iban a obtener los hospitales a través de la venta de servicios, no solamente a la pública, que es el SENASA, sino a las privadas, y que ese financiamiento iba a incrementar pues para adecuar los servicios de salud y que nosotros pudiéramos tener servicios de salud público competitivo con los precios que está ocurriendo. Precisamente cuando se está hablando de la situación de crisis por la que atraviesa, eso tiene mucho que ver con eso. Es decir, cuando uno ve una publicación propia del Senado que dice que el 86% de los servicios de sus afiliados se demandan en el sector privado, 86% como del contributivo, pero si nos vamos al subsidiado, el 72% hoy en día está a esto privado. ¿Por qué? Porque el establecimiento público se ha debilitado y entonces ahí no hay ningún tipo de gobernanza. Si la mente, digamos que los hospitales en términos de gobernabilidad, de gestión, de administración, de caos, donde principalmente si tú no tienes recursos humanos permanente que va a tener tanto por especialistas, entonces, ¿cuál es la calidad de ese servicio cuando no están disponibles? Todos sabemos que es una prohijada incluso por el propio colegio médico, de que el médico apenas va una 2 horas, de que todo en los hospitales de más complejidad está en manos de los estudiantes de la especialidad, de los residentes. Es decir, que a nuestra población, salvo excepciones que siempre las hay, pues médicos que están en formación. Entonces, eso baja la calidad de la atención. Además, cuando uno habla de pues corrupción, la de las veces se va algo público, pero en los mismos centros hospitalarios
operan mafias, donde hay micros que sustraen los recursos de los hospitales y por eso tienen precariedad. Hoy en día, requiere solamente de lo que es el presupuesto, sino de lo que debieran obtener por la venta de servicio, los hospitales no de ningún aditamento y debieran tener todo lo que necesitan para dar la atención de calidad oportuna, pero lamentablemente hay muchos escapes. ¿Ve? Entonces, esa parte, incluso desde el propio Servicio Nacional de Salud, ha habido una incapacidad de supervisar el uso de los recursos, no solamente en los hospitales tradicionales, sino en los hospitales autogestionarios, porque el hospital autogestionario, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que en vez de ser, digamos, el servicio, digamos, gestionando a través de delegaciones con directores y administradores, pues ellos tienen eso, pero se manejan igualito que los hospitales tradicionales. Entonces, doctor, yo quiero aprovechar. Hay un problema de... Sí. Yo quiero aprovechar para que usted nos diga cuál es esa diferencia que hay entre los hospitales tradicionales y los que son de autogestión. ¿Qué es un hospital de autogestión para que nosotros podamos entender y algunos ejemplos de esos hospitales? ¿Cuáles? Podemos decir que son de autogestión. La autogestión, como su nombre lo dice, es que esos hospitales, digamos que en cierta forma están, digamos, descentralizados del Servicio Nacional de Salud. Y sus recursos lo gestionan de manera sin la intervención del Servicio Nacional de Salud. Y uno diría, bueno, pero estos hospitales con esas condiciones, pues deben funcionar mucho mejor que los otros hospitales. Y cuando uno, por ejemplo, examina, y yo tuve unidad de peso de esos hospitales, usted va a encontrar que se da el mismo fenómeno en los hospitales tradicionales, donde por el escenario humano no interviene el Servicio Nacional de Salud, mientras que a los hospitales tradicionales los recursos humanos se los nombra el Servicio Nacional de Salud. Ahí hay una distinción. ¿Ve? Entonces, ellos contratan su propio personal. Que, por ejemplo, usted analiza un hospital de su autogestionario y usted entonces dice, pero ¿y cuál es la diferencia? Tienen mejor infraestructura, porque fueron hospitales construidos por el Estado con otras características, ¿verdad? Estructura, tienen más tecnología. Bien, pero ¿qué resulta? Usted encuentra ahí nóminas supernumeraria. Yo del hospital Secanov, a mí me estaban solicitando la anuencia para nombrar 2 neurocirujanos. ¿Y qué resulta? Que cuando yo digo, búsquenme la nómina que tiene ese hospital, ¿usted sabe cuántos neurocirujanos? Perdón, ellos querían 2 y tenían 25 cirujanos nombrados, que yo no República Neuros, y que en una ocasión me solicitaron también el nombramiento de oftalmólogo, y ahí era que tenía 40 y pico de oftalmólogos. Entonces, tú necesitas personal adicional de estas especialidades cuando tú tienes mucho más de lo que van y van por turno. Uno va una vez a la semana, otro va 2 horas, y entonces si no hay recursos desde el punto de vista de la cantidad, porque ellos no están cumpliendo un horario, pero sí tienen, por ejemplo, condiciones que no lo tienen los otros hospitales. El Hospital Plaza de la Salud y el Sedimar, ¿qué papel juegan dentro del sistema de salud pública? Ninguno. Yo siempre he dicho que esos hospitales no son hospitales públicos, los hospitales son privados. Incluso yo pienso que los
lo adecuado en el manejo de esos hospitales es que esos hospitales se salgan definitivamente del área de lo público desde el punto de vista teórico, porque en la práctica no con patronato y esa gente hacen, ahí no va ningún pobre, ni atienden a ningún pobre. Y entonces que tienen que pagar todo. En la estructura de nuestro sistema público no están ellos. No escuché la pregunta. Si ellos figuran en la estructura de nuestro sistema público hospitalario. Claro, y no solamente eso, sino que reciben una subvención. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no le devuelven nada al pueblo. El que la última vez que yo vi eso, ellos recibían 23 millones mensuales a un de Plaza de la Salud, mensuales. Esas dos subvenciones eran más que lo que recibían todos los hospitales, mucho más, sin tener ningún tipo de rendición de cuentas. Es decir, y operan como clínica privada. Entonces, eso por la práctica, uso y costumbre, como dicen, esos hospitales que se declaren privados y que ya se quitaron de 23 millones de pesos y que se la den a las redes de servicios de salud pública, que son las que están atendiendo la gente. Entonces, lo que debe ocurrir, pero eso no se toca. Hay un aspecto importante que vemos mucho en esos hospitales, por ejemplo, como esos dos, que el Estado no se preocupa por modernizar los equipos de la red hospitalaria del SNS. Es decir, usted ve que los equipos son antiguos, son obsoletos, ¿no? A veces para hacer un estudio hay que ir a un hospital privado para que un pobre pueda hacerse un buen estudio, una imagen. Entonces, ¿qué usted opina con respecto al papel del Estado con la modernización de la infraestructura moderna que debe tener un hospital? Pierde una cantidad de dinero en equipamiento de hospitales con tecnología de punta. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes dentro de hospitales una confluencia de intereses. Muchos de los que están dentro de los hospitales incluso son dueños de servicios de salud privados. Y entonces está la durabilidad o la vida media de utilidad de un equipo de eso. Tú vas a encontrar que el hospital es mucho menor deliberadamente. Otro tema es que, por ejemplo, se hacen licitaciones para equipos. Por ejemplo, yo trataba de ser, porque tú tienes que licitar el equipo, pero conjuntamente con eso tiene que ver está el programa a utilizar esos equipos y además de eso el mantenimiento preventivo de esos equipos por parte de la compañía que gana la. Entonces hay equipos de punta que están en hospitales donde el personal no sabe manejarlo y se compran y no se instalan. Fíjate todo el tema que hay que darle seguimiento a esa situación. Que no ha habido inversión. Incluso a veces yo detectaba en tecnología en hospitales de un nivel de ese equipo y lo que hacía era que lo trasladaba para otro hospital sin teniendo problemas incluso hasta con la comunidad, porque de que llega un equipo ya no vale que tú le explicas de que ahí no hay posibilidad de utilizar ese equipo, que tiene que estar en un hospital de mucho más complejo. Todo un tema. Existían alrededor de 200 jóvenes que se capacitaron en biótica, todo lo que es con el manejo preventivo de esos equipos y correctivos, pero la mayoría de esos técnicos se desvincularon y al final terminaron en el sector privado, porque ese es uno de los temas que tenemos, que cuando hay cambio de los
gobierno, pues también que hay técnico, inversión en tiempo y dinero, pues muchos de esos técnicos, pues lamentablemente se desvinculan para darle paso a la base de los partidos que están en el poder. Entonces, es una situación difícil. Doctor, La escucho. nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. En esos 2 minutos es difícil lo que yo le voy a preguntar, pero yo quisiera que usted se tomara 1 minuto en cada uno. Y es el principal reto que usted tuvo como director del Servicio Nacional de Salud, es una de ellas. Y otra, su posición sobre la situación actual de SENASA, a grandes rasgos. Mire, el principal problema que yo tuve en el servicio fue un problema, es decir, porque todo el liderazgo político de los partidos, estoy hablando desde los gobernadores, todos quieren que le resuelvan problemas de tipo particulares. Entonces yo todo el tiempo me negué a eso y no permití en mi gestión que eso influyera. Pero fue un problema que al final fue lo que motivó mi renuncia. Es decir, que fue un problema de tipo político para hacer las cosas que sabemos que hay que hacer. El problema en el sistema de salud, como muchos, no es un problema de tipo técnico, está definido qué es lo que es. 1000 veces tenemos volteo de documentaciones y de estudios y de propuestas, está todo eso. Ahora lo que no ha existido nunca la voluntad de para que puedan estos sistemas, tanto educación como salud, poder operar sin ese tipo de influencia, y de los gremios también, que operan como obstáculo al desarrollo de pues las áreas. Y por otro lado, el tema de el SENASA, hay una crisis financiera, y esa crisis financiera yo no sé por qué se le da tanta vuelta a eso, porque el gobierno tratando de cumplir, ¿verdad?, con un mandato de la Constitución de asegurar pues la adjudicó en un plan de afiliar 2 millones de personas adicionales a las que tenía. Entonces, ¿qué resulta? Se apropió de la cápita necesaria para atender esos 2 millones adicionales. Lamentablemente no fue así. Yo recuerdo, la cápita creo ahora, de la cápita del subsidiado, creo que anda por los 361 pesos, si mal no recuerdo. Entonces, hay que multiplicar 361 por 2 millones, y eso le va a dar 722 millones mensuales. Que hay que lo que de acuerdo a lo que dijo el gobierno, 2.000 millones para eso, pero no eran 2.000 millones que se necesitaban. Entonces, 700 millones, 12, entonces le va a dar alrededor posiblemente de 7.000 y pico de millones de pesos, no 2.000 millones. Entonces, toda esa gente demanda servicio. ¿Y qué resulta? Que por el deterioro de la red pública se han ido hacia el sector privado una buena parte de eso. En sentido dado, se está atendiendo en clínica privada. Entonces, ¿qué resulta? Que eso le encarece a la ARS pública el costo. El valor del plan básico es el mismo, pero se incrementan en temas de los insumos de habitación. Eso es un factor. Otro factor tiene que ver con el incremento de cobertura. Cuando SENASA dice, en vez de 1 millón de pesos para enfermedades de alto costo, tenemos 2 millones asignados por año por enfermedad, eso que hay que apoyar, no lo va a entrar en déficit. Además de eso, voy a decir algo que no lo he oído. Es decir, hay una serie de hospitales que tienen grupos médicos que, sobre todo los temas de pacientes quirúrgicos subsidiados, están en clínica privada, con lo cual favorecen a esas clínicas que son usualmente clínicas medianas y pequeñas, y se favorece el hospital que deja de recibir ese dinero, y el hospital se deteriora más porque no le están entrando esos recursos. Es decir, que eso
Nos van a dejar fuera del aire, doctor. Gracias, doctor, gracias. Todo doctor, un escrito de corrupción e inédito. Doctor, gracias de verdad. Yo espero contar con su apoyo otro día para que continuemos tratando. Nosotros las gracias al doctor, las gracias a usted por estar ahí. Nos vemos el viernes próximo en Sociedad y Seguridad Social. Pero el lunes usted tiene una cita obligada con el doctor Alfredo Polanco y su sección Periodismo y Salud. Nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces.